Bueno, continuamos con nuestro simposio. Ahora nos acompaña Alexander Tesoko. Alexander realizó sus estudios de licenciatura en filosofía y maestría en filosofía en la Universidad Veracruzana en México. Adicionalmente realizó su doctorado en filosofía contemporánea en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se desempeña como docente en el Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás en México, además de ejercer como evaluador y director de tesis. Además, es miembro de la Asociación Filosófica de México. El día de hoy nos va a acompañar con una presentación titulada El papel del enigma en la vida de la vida en los estudios psicológicos y hermenéuticos de Wilhelm Dilthey. Alexander, muchas gracias por tu participación, te escuchamos. Ok, bueno, si me escuchan por allá muy bien. Ok, bueno, pues primero que nada agradecerles por esta oportunidad, por este espacio para poder compartir ideas y bueno, en el marco de pues este simposio de fenomenología y hermenéutica, yo he propuesto para el día de hoy, para este espacio, hablar de un filósofo que de alguna manera tuvo relación y ha tenido relación con la hermenéutica y la fenomenología, y este es Wilhelm Dilthey. Como ustedes sabrán, bueno, Dilthey ha sido un caso, pues de alguna manera extraño y peculiar en la historia de la filosofía, porque como muchos también es un filósofo que es pasado a veces de largo y que en otras ocasiones, cuando es tomado en cuenta, se toma en cuenta con relación a los debates y a la postura, que en este caso puede ser la de Husserl, la de Heidegger y la de Dilthey y la de Gadamer, perdón. Nosotros sabemos que Dilthey fue tomado en cuenta por Heidegger desde 1919, que leyó la correspondencia que Dilthey tiene con York, que fue parte de sus estudios a lo largo de la década de 1919 a 1900, pues propiamente al hacer y tiempo también. Ahí encontramos parágrafos, el parágrafo 77 donde Dilthey se encuentra presente. También encontramos la presencia de Dilthey en Husserl de manera específica y yo creo que la más conocida en la revista Logos, cuando Husserl publica Filosofía como ciencia estricta y donde justamente hay Husserl hace un balance entre el historicismo y el naturalismo. Bueno, lo que hoy me propongo, ciertamente tomando pues la idea de que Dilthey es un protofenomenólogo y que también tiene ideas muy importantes respecto al desarrollo de la fenomenología y al desarrollo de la hermenéutica, pues compartirles algunas ideas respecto de una experiencia de extrañeza que él nombra como el enigma de la vida. Entonces, lo que yo me propongo a continuación es desarrollar que para Dilthey la vida misma alberga una experiencia de extrañeza. Esta la constituye porque nos conmueve y al mismo tiempo es condición de posibilidad para la conformación de saberes como articulaciones de sentido a este enigma. Wilhelm Dilthey, como ustedes saben, desarrolló una serie de temáticas a lo largo de su vida. La más conocida es por la introducción a la fundamentación de las ciencias del espíritu. También encontramos en él el proyecto psicológico, encontramos en él escritos que refieren a estética, escritos que refieren a desarrollo histórico y escritos que refieren a una como clasificación o taxonomía de las concepciones de mundo. Dentro de estos escritos respectivos a las concepciones de mundo, Dilthey incluye, digamos, de manera más esquemática, una idea que se encuentra también a lo largo de su sistema llamada como enigma de la vida. En estos escritos, como ahora mostraré, de la teoría de las concepciones de mundo, Dilthey se propone mostrarnos cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que los saberes se edifiquen, saberes como el filosófico o metafísico, saberes como propiamente el científico, saberes como el religioso, ¿no? Entonces, ese cúmulo de saberes, Dilthey ve que se encuentran formados por una experiencia de extrañeza que es justamente el enigma de la vida. Entonces, a continuación, yo me propongo situar estos estudios de la teoría de las concepciones de mundo como una serie de estudios que vinculan dos de los grandes proyectos de Dilthey. Por una parte, un proyecto psicológico y por otra parte, el proyecto hermenéutico.
Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no me dará tiempo de sistematizar cada uno de estos proyectos, sino de mostrar solamente cómo se encuentran hilvanados en estos estudios que refieren a la teoría de las concepciones del mundo. Entonces, dicho esto, procedo a ir comentando algunos elementos. Los estudios de los tipos de concepciones de mundo vinculan los estudios psicológicos y aquellos que tematizan el comprender de las expresiones de la vida anímica como la vida de los otros. Estos estudios fueron realizados al mismo tiempo que trabajaba por las fechas de 1905 en los estudios sobre la edificación o fundamentación de las ciencias del espíritu. A nuestro juicio, el hilo conductor es el enigma de la vida, que hace aparecer la estructura de la vida anímica y las expresiones derivadas por el intento de comprender la extrañeza de la vida misma. El enigma de la vida es un concepto que aparece constantemente en los estudios de Dilthey a lo largo de su producción intelectual. Por ejemplo, en 1892, antes de la aparición de sus ideas para una psicología analítica y descriptiva, las cuales se publicaron en 1894, Dilthey desarrolla un conjunto de reflexiones sistemáticas de su proyecto. A la letra indica, y cito, la pregunta ¿qué es la vida? Constituye un enigma insoluble. Toda reflexión, indagación y pensamiento surgen de un fondo insondable. Todo conocer arraiga en lo que nunca puede conocerse por completo. Se sabe que Dilthey ha sido un filósofo que ha puesto en el centro de sus reflexiones a la vida. ¿Pero qué significa propiamente esto? ¿Cómo podríamos calibrar una propuesta de ese tipo si carecemos de orientaciones sobre su idea de filosofía de manera concreta de su proyecto sistemático? El camino que ahora tomaremos para esclarecer el aporte sistemático del proyecto de nuestro autor, al mismo tiempo que desarrollamos la idea de enigma de la vida, que explicita ya la experiencia de extrañeza sujeta a nuestra propia vida, será posicionándonos en los textos más directos para el tema. El tema del enigma de la vida aparece en el volumen 8 de los Gesammelte Este texto no tiene una fecha específica de publicación, pero llama la atención que se ha colocado junto a los textos que refieren a los tipos de concepción de mundo. En este volumen aparecen dos grandes textos, uno publicado en 1911, Los tipos de concepción de mundo y su desarrollo en los sistemas metafísicos, y otro que fungió como borrador, La conciencia histórica y la concepción de mundo. En ambos textos aparece el tema del enigma de la vida como condición de posibilidad de las concepciones de mundo, pero muy poco se habla de lo que debe entenderse por este enigma. Ahora vamos a hablar brevemente de los temas ahí expresados para dar paso a la configuración de esta experiencia de extrañeza. Rápidamente comentarles que en el volumen 8 de los escritos compilados de Dilthey es donde aparece, no de manera sistemática o hilvanada dentro de la argumentación del texto escrito y publicado de 1911, sino que aparece dentro de los complementos. El enigma de la vida es un manuscrito que incluso no lleva el título de enigma de la vida, sino que lleva por título propuesto por el compilador de esos escritos el concepto de filosofía. Lo curioso es que al interior de esos escritos, de lo que se trata es justo de mostrar cómo esta experiencia de extrañeza referente a nuestra propia vida es la condición de posibilidad de las concepciones de mundo. Las concepciones de mundo, para Dilthey en estos escritos, son ese conjunto de saberes articulados que de alguna manera dan sentido a experiencias de extrañeza. Las concepciones de mundo pueden ser variopintas, tales como la religión, tales como el arte, tales como la metafísica y también como la ciencia misma. Cada una de estas concepciones se encuentra articulada para dar respuesta y dar sentido, como les comentaba, a experiencias de extrañeza. Sin embargo, lo que Dilthey quiere acentuar a lo largo de estos escritos es que los sistemas, como les digo, propiamente científicos, no tienen por base una actitud propiamente intelectual, sino que es una actitud de conmoción, como le va a llamar,
o como una actitud propiamente de sentimiento, de estado de sentimiento. Es decir, cuando yo experimento la vida, mi contacto primordial con la vida no es un contacto intelectual, sino un contacto, pues sí, de sentimientos que articula la vida y que me permite de alguna manera responderle a esas experiencias de extrañeza. Bueno, continúo entonces mi texto. Se sabe que Dilthey ha sido un filósofo que ha puesto en el centro de sus reflexiones a la vida, pero ¿qué significa propiamente esto? El tema del enigma de la vida, como ya les decía, aparece en el volumen 8 de los Gesammelteskripten. Ahí, en esos textos, el punto de partida será dar respuesta al problema de la conciencia histórica. El sentido de la conciencia histórica o de esta expresión refiere a reconocer que a la variabilidad de las formas humanas de existencia corresponde la multiplicidad de modos de pensar, de sistemas religiosos, de ideas morales y de sistemas metafísicos. Esto es una realidad histórica. Este modo de comprender la conciencia histórica llevaría a condicionar la validez de la filosofía y de los saberes, pues ellos serían la síntesis del conocimiento de una época. En otras palabras, todo sistema metafísico solo puede afirmar históricamente su validez. Así, el acento de la conciencia histórica en este primer sentido recae en considerar que el saber de una época está condicionado por la posición de la conciencia, que es siempre la expresión subjetiva y provisional de la vida. En consecuencia, la objetividad de un sistema metafísico estaría vinculado a un saber de época. Ante este problema, Dilthey propone que la conciencia histórica solo muestra su antinomia de forma aparente, pues ésta puede disolverse con un ejercicio de retroceso a las condiciones de posibilidad de todo saber. En esta forma de abordar el problema aparece lo que Dilthey llama una filosofía de la filosofía o bien una autognosis histórica. La filosofía tiene que ser capaz de tomarse como objeto junto con todos los saberes y buscar su suelo o leyes generativas de formación. Y cito a Dilthey. Así nace la antinomia. A la variabilidad de las formas humanas de existencia corresponde la multiplicidad de modos de pensar, de sistemas religiosos, de ideas morales y de sistemas metafísicos. Esta es una realidad histórica. Los sistemas filosóficos cambian lo mismo que las costumbres, las religiones y las constituciones. Se manifiestan, por lo tanto, como productos condicionados históricamente. Lo que se haya condicionado por circunstancias históricas resulta también relativo en su valor. Y se pregunta Dilthey, ¿se puede resolver esta antinomia? Si es posible, habrá de serlo mediante una autognosis histórica. Esta tendrá que convertir en objetos suyos los ideales y las concepciones del mundo de la humanidad. Como les comentaba, en estos escritos de teoría de concepciones de mundo, Dilthey quiere abordar y resolver un problema, el problema de la conciencia histórica. La conciencia histórica es un problema que se encuentra latente durante el siglo XIX, como ustedes sabrán, y que refiere a que todo saber únicamente encuentra su validez y su articulación al tramo epocal que los vio gestarse. Es decir, no habría algo así como valores universales que trasciendan todo tiempo histórico, porque la conciencia histórica lo que nos muestra es que el saber se encuentra vinculado a ese periodo de gestación que a su vez es histórico. Dilthey no parece estar de acuerdo con eso, de hecho no está de acuerdo con ello, e intenta dar solución a ese problema. La solución que emprende Dilthey es una filosofía de la filosofía o una autognosis histórica. Esta autognosis histórica tiene el objetivo de encontrar las condiciones de posibilidad de todo saber, y en esta tarea aparece ya el espíritu kantiano también. Lo que se propone Dilthey es encontrar esas leyes generativas o leyes de de generación a todo saber. En la búsqueda de esas leyes generativas, Dilthey se va a topar con esta experiencia de extrañeza que le nombra el enigma de la vida. Sigo mi texto, dice. En este camino de resolución, Dilthey comprende entonces que la vida es lo primero y está siempre presente, y las abstracciones del conocimiento son lo segundo y se refieren solo a la vida. Así,
La vida no es una propiedad como lo puede ser la dureza de una piedra o el color de una pared. La vida es vivida. Esto es, la vida es aquello que podemos experimentar porque no es una propiedad, sino la forma en que nos desarrollamos queriendo, odiando, esperando, etc. La vida es la unidad de nuestra experiencia a tal punto que la llamamos nuestra. Nuestro filósofo destaca la prevalencia por la vida como ese fundamento del cual se desprenden los enunciados más elevados de la ciencia, pero también de la religión y de la metafísica. La vida es aquel principio que nos encontramos extendido en cada una de las épocas históricas y latitudes del mundo. Sin embargo, la vida no solo nos aparece, sino que hacemos experiencia de ella. El hacer experiencia de ella es algo que podemos observar y comprobar por nosotros mismos y tiene que ver con lo significativas que nos resultan las relaciones con objetos y con otras personas. Por ejemplo, cuando me relaciono con personas, no pienso esta relación en términos causales, sino en el registro de hilos vitales, lo cual quiere decir, y cito a Dilthey, que me comporto con hombres y cosas, tomo posición frente a ellos, cumplo sus exigencias y espero algo de ellos. Fin de la cita. A su vez, estas conexiones vitales pueden representar felicidad, dolor, angustia, etc. Los mismos objetos no están desvinculados de mi mirada, pues, cito a Dilthey, el banco junto a la puerta, el árbol umbroso, la casa y el jardín encuentran su ser y significado en la vida. Fin de la cita. La vida se desarrolla en la múltiple conexión de hilos vitales, pero también en la conmoción que surge de ella. Pues para Dilthey la vida también es un enigma, y esto significa que el transcurso de esta se da siempre en relación a fenómenos que resultan poco aprensibles, tales como el nacimiento, la muerte, la lucha y el intercambio constante entre criaturas. Este conjunto de fenómenos es lo que Dilthey llama el enigma de la vida. Y cito a Dilthey: si contemplamos el conjunto de las cambiantes experiencias de la vida, surge la faz de la vida misma, llena de contradicción, al mismo tiempo vida y ley, razón y arbitrariedad, mostrando siempre aspectos nuevos y si clara acaso en los detalles, en su totalidad misteriosa. El alma trata de abarcar en un todo la trama vital y las experiencias que sobre ella se montan, pero no puede. El centro de todas las incomprensiones lo encontramos en la generación, el nacimiento, el desarrollo y la muerte. Nuestras experiencias de la vida nos muestran las grandes contradicciones que ella alberga y a las cuales nos enfrentamos. Dilthey toma el ejemplo de la muerte para detallar este punto. Él sostiene que este hecho es incomprensible, pero que en esta incomprensión reposa una relación de extrañeza frente al mundo. A su vez, esta relación de extrañeza nos empuja a responderle de algún modo. Por ello vemos a la muerte mediada por representaciones que pueden ser fantásticas, religiosas y metafísicas. El pensador de Biebrich busca dejar en claro que las incomprensibilidades en las que se basa la vida son llevadas a una trama de sentido, la cual puede ser nombrada como religión, arte o metafísica. Pero, ¿cómo es que ciertos fenómenos que experimentamos en la vida pueden llevarnos a la elaboración de representaciones que buscan explicitar y conducir la extrañeza a nuestra propia vitalidad? En primer lugar, el maestro de Berlín responde delimitando del siguiente modo, y lo cito: no explico, no divido, no hago sino describir la realidad que cada quien puede observar en sí mismo. Fin de la cita. Esa realidad que cada quien puede observar en sí mismo es la reflexión en torno a la vida misma, pues en ella se convierten en un saber objetivo y general los sucesos singulares provocados por nuestros impulsos y sentimientos en su confluencia con el ambiente y el destino. Lo que está relacionado con nosotros, en lo que arriba describimos como hilos vitales, pasa a ser centro de nuestra mirada, pasa a ser un saber objetivo. Este saber objetivo del que nos habla Dilthey debe ser entendido como una experiencia general de la vida. La experiencia general de la vida se construye ante la incomprensibilidad que genera la vida misma, tanto en los fenómenos que la conforman, como el nacimiento, el desarrollo y la muerte.
así como los hilos vitales que extendemos con la relación entre cosas y personas. La experiencia general de la vida surge. Parece que sí, perdimos a Alexander. Sí, parece que lo perdimos. Démosle un minutico a ver si se puede volver a conectar. Pausamos de pronto la grabación mientras tanto, ¿no? Hola, Sí, listo, te recuperamos. Te habíamos perdido un minuto, Alexander. Sí, una disculpa, creo que aquí falló un poco mi internet. Dale, Bueno, sí. Me continúo. quedan. Aprovecho. Sí, perdón, ¿cuántos minutos me quedan? Es que no le escuché claramente. 10. Ok, gracias. Entonces, lo que estaba exponiendo aquí para comentar un poco por la falta de internet es que el enigma de la vida aparece como ese conjunto de fenómenos que de alguna manera muestran extrañeza de la vida misma. Ese conjunto de fenómenos, Dilthey cita algunos, como puede ser la muerte, como puede ser la lucha o la guerra, como también puede ser el desarrollo de criaturas, es decir, la reproducción. Lo que quiere afirmar Dilthey es que hay una serie de experiencias que nosotros vivimos, que nosotros llevamos a cabo y que son primordiales porque a partir de ellas nosotros podemos tener una idea de caducidad de las cosas, por ejemplo, por la muerte. Y eso sería lo que nos empuja de alguna manera a responderle por la enigmaticidad que presentan esos fenómenos por medio de, en un primer lugar, va a decir Dilthey, de tradiciones y costumbres, y posteriormente nos va a llevar a lo que serían concepciones de mundo, que él las entiende como representaciones religiosas, representaciones que pueden ser metafísicas, filosóficas y la ciencia misma. Entonces, continúo. Para Dilthey, el sentido de la vida se forma en la relación que tenemos con el impacto de la idea de caducidad, es decir, que nosotros y aquello con lo que nos relacionamos puede ser efímero y extinguirse. Entonces, todo aquello que poseemos, amamos, odiamos y tenemos está atravesado por la caducidad, por su posibilidad de acabarse. Nuestro filósofo nos muestra que el enigma de la vida se encuentra relacionado siempre al carácter problemático y sorpresivo de ella. Por este enigma el hombre reflexiona, es decir, vuelve tema de su mirada la vida misma. Busca algo que le dé seguridad y exactitud a su vida, que se muestra como todo lo contrario a lo pretendido. Ante esta serie de problemas que presenta la vida, el hombre reflexiona, y a nuestro juicio, Dilthey busca remarcar con insistencia el carácter problemático de ella, porque las respuestas que el ser humano elabora no son pasatiempos del intelecto, sino estructuras de sentido que se hallan ligadas al carácter incomprensible de nuestra vida. En palabras del maestro de Berlín, para nuestra vitalidad, y cito, cada aspecto del mundo es radicalmente algo que conmueve, una circunstancia vital que se halla trabada con la vida. Fin de la cita. Aquí tenemos ya el enigma de la vida con sus problemas elementales, no con frías cuestiones del intelecto, sino que todos estos aspectos de la vida se presentan en pugna en el propio corazón. Para nuestra vitalidad, cada aspecto del mundo es radicalmente algo que conmueve, una circunstancia vital que se haya trabada con ella. Y, cito a Dilthey, en la vivencia, en el percibir y el comprender, se nos da originalmente nuestra propia unidad de vida, los objetos y las personas. Pero esta relación no es como el representar, como la relación del sujeto y objeto, sino una relación de la vida toda. Ok, bueno, para ir resumiendo un poco, lo que quiero presentarles o lo que estoy presentando el día de hoy es una experiencia de extrañeza que habitaría en nuestra vida misma. A Dilthey le parece que, bueno, en su caso, las investigaciones psicológicas que tratan de investigar
la estructura de la vida, su conexión por medio de vivencias, y por otra parte, las investigaciones hermenéuticas que intentan mostrar cómo de alguna manera comprendemos las manifestaciones de la vida misma, que puede ser la cultura, que puede ser la religión, que puede ser el arte, que puede ser la música, son expresiones derivadas de una experiencia originaria que es la enigmaticidad de la vida misma. Para Dilthey, todos los saberes que hemos formado a lo largo de nuestra cultura, como decía en mi texto, no son pasatiempos del intelecto, no son, digamos, conclusiones a las que llegamos por la vía meramente intelectual, sino que llegamos a ellas y se han formado justamente porque en la experiencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, esa experiencia está mediada siempre por un estado de ánimo. Es decir, todo lo que vivimos nos conmueve. Si no fuera el caso, el ver que las personas que amamos, que nos rodean, que las cosas que nos rodean, eh, mueren, fenecen o se caducen, eso no nos importaría si nuestra experiencia no estuviera pues timbrada, no estuviera mediada por estos estados de ánimo. Entonces, lo que Dilthey quiere proponer aquí es que de alguna manera todas nuestras investigaciones o tematizaciones conceptuales e intelectuales llevan en su seno una experiencia de extrañeza, una experiencia que no puede resolverse. Por eso Dilthey lo llama enigma. Por una parte comprendemos algo, pero todo aquello que comprendemos no es la solución última a eso que es insoluble, ¿no? Entonces, para ir finalizando, leo lo siguiente. Entonces, el enigma de la vida no es una serie de problemas presentados al intelecto para su resolución. El enigma de la vida es la muestra de que nuestra vida es experimentada por hilos vitales y por la mediación de la vida afectiva. En pocas palabras, en la experiencia de nuestra vida. Para Dilthey, ella se da en una conexión, en una síntesis no proveniente del cúmulo de sensaciones o de los datos empíricos. Sin embargo, esta conexión no es para él un asunto que se resuelva por el intelecto, sino por el nexo mismo de vivencias afectivas, volitivas y, claro, intelectuales. Entonces, para concluir, lo que podría decir es que en estos estudios de las teorías de las concepciones de mundo, se encuentra ya no solamente una clasificación de concepciones de mundo, porque a lo largo del texto Dilthey expondrá que hay concepciones de mundo que están más inclinadas a la voluntad y otras más inclinadas al intelecto. Ese no es el centro del argumento. Lo que está presentando Dilthey en estos escritos, porque ya es un escrito de madurez que fue conocido en 1911 y que se sabe que trabajó con él de 1905 a 1909, lo que está tratando de sintetizar aquí Dilthey en la teoría de las concepciones de mundo son sus ideas psicológicas y hermenéuticas que tienen por base una experiencia de extrañeza, la experiencia del enigma de la vida, el reconocer que nuestros saberes se encuentran fundados en la conmoción de estar lanzados experimentando nuestra propia vida. Pues eso sería para no abusar del tiempo. Y bueno, si hubiera comentarios, preguntas, pues ya podríamos profundizar un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación, entonces, y por ser tan cumplido con el tiempo. Abrimos un espacio para comentarios, preguntas. Si hay alguien también conectado que se quiera animar. ¿Yo? Hola. Yo quisiera hacerte una pregunta más aclaratoria. ¿Qué entiendes o qué entiende Dilthey bajo el concepto de extrañeza? Porque parece que no coincide con el concepto que hemos venido aquí como ya sedimentando, diría yo. Esa idea del acontecimiento, bueno, o sea, como... entonces quisiera saber eso porque parece que no coincide. O sea, ¿qué se entiende por extrañeza allí? ¿Por qué la vida? Sí, pues,
se puede considerar una experiencia de extrañeza, pero para eso necesitaría primero entender qué se entiende por extrañeza en Dilthey. Sí, bueno, en esta parte de la extrañeza, digamos que hay una vinculación o una sinonimia o una equivalencia de decir extrañeza es igual a enigma de la vida. Para Dilthey, la experiencia de extrañeza se encuentra siempre vinculada a nuestra vida misma, a nuestra experiencia de la vida, cuando nosotros asumimos que no podemos dar de ella o explicar de ella una totalidad, es decir, hacerla transparente a sí misma. Nuestra vida y nuestra experiencia de vida no puede ser transparente a nosotros mismos. Para Dilthey hay un cúmulo o una dimensión que es insondable. No quisiera decir inefable, pero es algo que nosotros no podemos aprender del todo en su totalidad, ¿no? Muy parecido a esta idea, yo la encuentro, por ejemplo, en Gadamer, cuando dice que la hermenéutica filosófica, aunque en su proceder tiene la intención de ver qué prejuicio actúa a la hora de comprender, lo que dice Iltay es que la razón que comprende no puede ser transparente a sí misma en su totalidad. Es decir, la razón en el ejercicio de comprensión no puede llegar a desdoblarse ella misma para decir cuáles son todos los prejuicios actuantes. Por ejemplo, cuando leemos un texto, cuando interpretamos una obra de arte o cuando hablamos simplemente con alguien. Sería imposible dar cuenta de todos esos prejuicios actuantes. Lo que quiere decir Dilthey es que, pues de alguna manera, la presencia de la muerte es algo que no comprendemos, siendo más fenomenológicos y quizá de la mano con Fink. La muerte no es un fenómeno. La muerte es algo que comprendemos en su sombra justamente y paradójicamente en la vida. Y Dilthey estaría afirmando lo mismo. O sea, la vida es insondable en la medida en que sabe que hay experiencias de finitud, de caducidad, ¿no? Como es la muerte, y que no puede comprender. A lo mucho, para interpretarlas, las articula en representaciones que pueden ser ellas concebidas como religiosas, que pueden ser ellas concebidas como artísticas o como científicas, ¿no? Entonces, el reconocer que la elaboración de las concepciones de mundo, como él le llama, o que todo saber conceptual, se encuentra acotado, empujado y delimitado por esa misma experiencia de extrañeza. No sé si le respondo un poco. Dale. Sí, tendría una contrapregunta, pero mejor. Pero si alguien más. ¿No? Aprovecho. ¿Puedo aprovechar? Sí. Bueno, puedo, digamos, si eso es así, si extrañeza se equipara con enigma, ¿cómo evitar que el concepto pierda capacidad descriptiva? Me explico. Pues si enigma justamente es algo que no puede ser completamente aprehensible, porque pues, es insondable, uno podría decir que casi que la experiencia misma pudiera describirse como un enigma, o sea, todo sería un enigma. La vida, la muerte, el conocimiento, o sea, en últimas casi que toda experiencia humana, uno puede decir que es inagotable en ella misma, que no puedo llegar a describirla y agotarla, creo que sería el concepto. Ella misma conservaría algo enigmático en el fondo, entonces, ¿cuál sería la capacidad descriptiva de una categoría como enigma, así en esas condiciones? De pronto la estoy caricaturizando. Eh, cuando se la aplico así como tan amplia, o sea, no sé si me explico en la pregunta. ¿Sí? Sí, claro que sí. De hecho, ese es un trabajo importante que me parece que debe ser rastreado en Dilthey por lo siguiente, porque, por ejemplo, él concibe que por ejemplo, las investigaciones psicológicas tienen por tarea desarrollar las vivencias, es decir, el modo por el cual nos experimentamos la vida y tenemos contacto con las cosas, con las personas, ¿no? Puede haber vivencias afectivas, vivencias volitivas o vivencias intelectuales. Sin embargo, el cómo, dice Dilthey en los escritos de las ideas para una psicología descriptiva y analítica, lo que nosotros podemos describir es a partir del suponer que esta conexión se efectúa, ¿no? Del suponer que las vivencias son parte de nuestra vida, y de hecho es así, pero nosotros no podemos describir, pues de alguna manera, dos cosas. Cuando tuvimos una primera vivencia, porque nosotros si recordamos, nos recordamos ya teniendo vivencias o experiencias de nuestra vida, pero no cuando tuvimos la primera de ellas. Y mucho menos podemos recordar o traer a descripción cómo fue que surgió la conexión misma.
O sea, ¿cómo es que algo que se me presenta puede tener un efecto representativo, un efecto afectivo y un efecto volitivo? ¿No? O sea, ¿cómo nuestro yo o nuestra vida de conciencia puede ligar esos elementos? Eso es enigmático, dice Iltai, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es, a partir de la experiencia que nosotros tenemos de nuestra vida misma a través de vivencias o a través de cómo se produce el saber, ahí sí podemos hacer una descripción, ¿no? Pero me parece que Dilthey no está opuesto a la descripción. De hecho, su proyecto psicológico lleva el apellido descriptivo y analítico, sino lo que quiere enfatizar Dilthey con sus investigaciones es que no puede haber una vida que sea transparente a sí misma en todos sus ámbitos, ¿no? No puede haber una razón o un proyecto de razón que sea transparente y que pueda decirnos todo de nuestra vida. La vida misma alberga un grado de misterio, podría decirlo así, con Dilthey. Muchísimas gracias, Alexander. Muchas gracias por tu participación. Vamos a parar.